rescaté a una niña apache herida del río. Al día siguiente su padre regresó con una recompensa inesperada. Antes de adentrarnos en la historia, no olviden darle me gusta al video y decirnos en los comentarios desde dónde lo ven. El sol se escondía detrás de las colinas del oeste, tiñendo el cielo de naranjas y rojos que se reflejaban en el agua del río. Macallen, un vaquero solitario acostumbrado a largos silencios y a la compañía de su caballo, regresaba despacio hacia su rancho después de una jornada de trabajo. El aire olía a polvo y a hierba seca, y el galope tranquilo marcaba el ritmo de su regreso. De pronto, el viento trajo consigo un sonido distinto. Al principio creyó que era el lamento de alguna ave herida, pero después lo escuchó con claridad. Un grito agudo, humano, quebrado por la desesperación. El vaquero tensó las riendas, clavó la mirada hacia el río y vio algo que le heló la sangre. Una pequeña figura luchaba contra la corriente, braceando sin fuerza mientras el agua la arrastraba hacia las rocas más profundas. Era una niña. Por su cabello negro y las cuentas que brillaban en su collar, supo al instante que era apache. Macallen no lo dudó. Se bajó del caballo de un salto dejando caer el sombrero al suelo y corrió hacia la orilla. El río rugía con violencia. La nieve derretida de las montañas había hecho crecer el caudal más de lo normal. Se lanzó al agua sin pensarlo 2 veces. El golpe helado lo sacudió hasta los huesos, pero siguió nadando con fuerza. La niña se hundía y volvía a emerger, los brazos agitándose con desesperación. «¡Aguanta, chiquilla!», gritó él, aunque sabía que quizás no entendía su idioma. La corriente lo empujaba, pero Macallen había nadado en ríos desde joven y sabía cómo enfrentarse a ella. Nunca de frente, siempre en diagonal. Avanzó con brazadas firmes hasta alcanzar a la niña justo cuando la corriente la golpeaba contra una roca. La tomó con fuerza, sintiendo el temblor de su cuerpo pequeño contra su pecho. Ella intentó luchar al principio, quizás creyendo que aquel extraño también era un enemigo. Pero al sentir el calor de su agarre y ver sus ojos decididos, se aferró a su cuello con todas sus fuerzas. Con esfuerzo sobrehumano, el vaquero nadó hacia la orilla, jadeando, mientras el agua intentaba arrancarle la vida a ambos. Finalmente sus botas tocaron tierra firme y pudo salir tambaleándose, con la niña colgando de sus brazos. La depositó suavemente sobre la hierba. Ella tosió agua, temblando como un pajarito mojado. Macallen se quitó la chaqueta y la envolvió en ella. Frotándole los brazos para darle calor, la observó con detenimiento. Tendría unos 6 o 7 años, con ojos grandes, oscuros como el mismo río, que lo miraban entre miedo y alivio. No hablaba, solo respiraba agitadamente, pero había algo en su mirada que lo conmovió. «Ya estás a salvo», murmuró él, más para sí mismo que para ella. El caballo relinchó a lo lejos, inquieto por la tensión que impregnaba el ambiente. Macallen se levantó, cargó a la niña en brazos y caminó hacia su montura. Mientras la acomodaba con cuidado frente a él en la silla, un pensamiento lo atravesó. ¿Qué dirán los apaches cuando sepan que tengo a su hija en mi rancho? ¿Y qué dirán los del pueblo si me ven con ella? Pero esas preguntas quedaron suspendidas. En ese momento lo único que importaba era que aquella pequeña había estado a punto de morir y ahora respiraba. Cuando emprendieron el regreso al rancho, la niña se acurrucó contra su pecho, aferrándose a la tela de su camisa. Macallen sintió algo que hacía años no experimentaba, una responsabilidad distinta al cuidado del ganado o la defensa de sus tierras. Era el peso de una vida inocente que ahora dependía de él. El sol se apagaba por completo cuando llegaron al rancho. El vaquero bajó con la niña en brazos, la llevó al interior y encendió la chimenea. Mientras el fuego crepitaba y calentaba el aire, la envolvió en mantas secas. Ella seguía en silencio, pero antes de cerrar los ojos, murmuró algo en apache. Macallen no entendió las palabras, pero por el tono supo que era un agradecimiento. Y en ese instante, sin saberlo, había iniciado un vínculo que cambiaría su vida para siempre. La noche cayó sobre las llanuras como un manto pesado, y el rancho de Macallen se convirtió en un refugio iluminado apenas por la luz amarillenta del fuego en la chimenea. El vaquero colocó a la niña apache envuelta en mantas sobre una silla de cuero cerca del calor. El agua todavía goteaba de sus trenzas negras y sus labios, aunque ya no morados, temblaban con el frío que se le había metido hasta los huesos. Macallen, acostumbrado a vivir solo, se movía con torpeza, sin saber exactamente cómo atender a una niña. Había pasado años lidiando con ganado, caballos y algún que otro vaquero borracho en peleas de cantina, pero nunca con una pequeña en apuros. Se frotó la barba incómodo y murmuró: «Bueno, veamos qué podemos hacer contigo, chiquilla». Se dirigió a la despensa y sacó un poco de pan duro y un jarro de leche tibia. Colocó todo en la mesa de madera junto a ella. La niña lo miró con esos grandes ojos oscuros, desconfiada pero curiosa. «Come un poco, te hará bien», dijo Macallen, empujando el pan hacia ella.
La niña dudó unos segundos, como si no supiera si debía aceptar. Luego, lentamente estiró sus manitas y tomó un pedazo. Lo mordió con cautela, como quien prueba por primera vez algo nuevo. Al beber de la taza, tosió, y Macallen sonrió por primera vez en mucho tiempo. Eso es poco a poco. El silencio se instaló entre ellos, roto solo por el crepitar de la leña. Afuera los coyotes aullaban y el viento golpeaba contra las paredes de madera del rancho. La niña se estremeció y miró hacia la ventana, como temiendo que algo fuera a entrar. El vaquero notó su gesto y en un intento torpe de tranquilizarla dijo: «Aquí estás segura, nadie va a hacerte daño». Ella lo observó con una mezcla de sorpresa y alivio, aunque no respondió. Se acurrucó en la manta y fijó la vista en el fuego, como si ese resplandor pudiera borrar la imagen de las aguas que casi se la llevan. Macallen se levantó y empezó a preparar un catre improvisado en el rincón junto a la chimenea. Extendió pieles de oveja y una manta gruesa. Cuando estuvo listo, la tomó en brazos, ligero como levantar un pajarito, y la acostó allí. «Duerme, pequeña. Mañana ya veremos qué hacer». Ella lo miró un instante más, con los ojos brillantes en la penumbra, y murmuró unas palabras en apache. Macallen no entendió nada, pero la suavidad de su voz le bastó. Le acarició la frente con una torpeza paternal y luego apagó el farol. La casa quedó en penumbras, salvo por las brasas del fuego. El vaquero se recostó en su silla, rifle en mano, mirando hacia la puerta. Sabía que haber llevado a esa niña a su casa podía traerle problemas. Los apaches no solían perdonar a los hombres blancos que tocaban lo que era suyo. Y en el pueblo, en el pueblo siempre sobraban lenguas venenosas. Aún así, cuando oyó la respiración tranquila de la niña, algo en su interior se aquietó. Había hecho lo correcto, aunque el mundo entero se le pusiera en contra. Pasada la medianoche, Macallen estuvo a punto de quedarse dormido cuando escuchó un leve movimiento. Abrió los ojos y vio a la niña de pie, descalza, con la manta arrastrando en el suelo. Caminaba hacia él como si temiera que desapareciera en la oscuridad. Ella lo miró en silencio y luego, con timidez, apoyó la cabeza contra su brazo. Macallen no supo qué decir. Solo le acomodó la manta y dejó que se durmiera allí a su lado. En esa quietud comprendió que algo estaba cambiando dentro de él. La soledad que había cargado por años empezaba a resquebrajarse y en su lugar crecía una responsabilidad nueva, inesperada, pero poderosa. El amanecer llegó con un aire fresco y un sol tímido que apenas iluminaba las colinas. Macallen salió del rancho temprano, dejando a la niña aún dormida junto al fuego. Revisó el corral y el ganado, intentando mantener su rutina, pero su mente volvía una y otra vez a la misma preocupación. ¿Qué haré con la chiquilla? Decidió montar rumbo al pueblo para comprar algo de ropa y provisiones que pudieran servirle a la niña. No podía andar siempre envuelta en mantas viejas. La dejó en el rancho con suficiente agua y pan, asegurándose de cerrar bien las puertas. Antes de partir, la miró una vez más. Ella le devolvió la mirada, seria, sin decir palabra, como si comprendiera que debía esperar. El trayecto hasta el pueblo fue tranquilo, pero el vaquero llevaba un nudo en el estómago. Sabía que la noticia se esparciría más rápido que el polvo en el viento. Cuando entró en la tienda general, el murmullo de las conversaciones bajó de golpe. 3 hombres junto al mostrador lo observaron con ojos desconfiados. Una mujer mayor que compraba harina se persignó apenas lo vio. Macallen se quitó el sombrero, saludó con un leve movimiento de cabeza y fingió indiferencia. «Buenos días, señor Macallen», dijo el tendero, un hombre bajo y nervioso que lo atendía desde hacía años. «¿Qué necesita hoy?» «Ropa pequeña». «Para niña», respondió el vaquero con voz seca. El silencio se volvió aún más pesado. Los hombres que estaban junto al mostrador se miraron entre sí y sonrieron con sorna. Uno de ellos, con el chaleco abierto y un revólver colgando del cinto, habló en tono burlón. «Así que es cierto lo que dicen. Macallen tiene una india en su casa». Otro rió con malicia. «No solo una india, una niña». «¿Qué será lo próximo, Macallen?» «Montar tu propio campamento apache en el rancho». El vaquero apretó la mandíbula, pero no respondió. Cogió los vestidos sencillos que el tendero sacó de la repisa y los colocó sobre el mostrador. «¿Cuánto?», preguntó ignorando las provocaciones. La mujer mayor, que había permanecido callada, murmuró con desdén. «Ese hombre traerá desgracia a todos. Meter apaches bajo su techo. Nada bueno saldrá de ahí». Las palabras cayeron como piedras en el ambiente. Macallen pagó en silencio, guardó las prendas en su alforja y salió con paso firme, aunque en su interior ardía de rabia. Sabía cómo era el pueblo. Las lenguas no descansaban y pronto cada casa repetiría versiones distintas de la historia. Algunos dirían que había secuestrado a la niña, otros que la había comprado, y otros más que estaba loco por arriesgarse a provocar a la tribu apache. Al montar de nuevo en su caballo, escuchó a uno de los hombres gritarle desde la puerta.
Cuando su padre venga por ella, ojalá estés preparado para morir, McCallen. No respondió. Solo clavó las espuelas y se alejó del pueblo, sintiendo que las miradas lo seguían hasta perderse en el horizonte. De regreso en el rancho, la niña salió corriendo al verlo llegar. Aún llevaba la manta sobre los hombros, pero sus ojos se iluminaron al ver que traía algo en las manos. McCallen se desmontó y le entregó uno de los vestidos. Ella lo sostuvo con cuidado, como si fuera un tesoro, y por primera vez desde que la había rescatado, esbozó una sonrisa tímida. Ese gesto tan pequeño pero tan sincero hizo que el vaquero olvidara por un momento las habladurías del pueblo. La niña estaba viva, segura, y ahora comenzaba a confiar en él. Eso era lo único que importaba. Sin embargo, mientras la ayudaba a ponerse la ropa nueva, McCallen no pudo evitar pensar en lo que vendría. Sabía que la tribu apache no tardaría en enterarse de que su hija había pasado la noche en casa de un hombre blanco, y cuando eso ocurriera, el destino llamaría a su puerta. El amanecer siguiente se presentó distinto, cargado de un silencio espeso. Ni los pájaros parecían cantar sobre las colinas. McCallen se levantó antes de que la niña abriera los ojos, encendió el fuego y salió a revisar el horizonte con la misma sensación que tenía un cazador cuando sabe que ya lo están observando. El aire estaba quieto, demasiado quieto. Entonces los vio. Sobre la línea lejana de los árboles, al otro lado del arroyo, se recortaban siluetas montadas a caballo. Eran hombres altos, firmes, con penachos y lanzas que reflejaban la luz de la mañana. Avanzaban despacio como felinos que no tienen prisa en atrapar a su presa. McCallen no necesitó contarlos 2 veces. Eran más de una docena, quizá 20. El vaquero regresó al rancho con el corazón acelerado. La niña, ya despierta, lo miraba desde el umbral con una mezcla de miedo y esperanza. Ella sabía lo que significaban esas figuras a lo lejos. «Tu gente», murmuró McCallen. Ella asintió sin apartar la vista. No dijo nada más, pero el brillo en sus ojos lo decía todo. «Mi padre viene». McCallen respiró hondo, ajustó su sombrero y salió otra vez, esta vez con las manos vacías. Si mostraba un arma, aquello podría acabar en tragedia. Caminó despacio hacia el campo abierto frente a la casa, mientras los jinetes se acercaban. Pronto pudo distinguir al que lideraba al grupo. Un hombre robusto con cicatrices en el rostro y mirada de hierro. Llevaba un arco sobre la espalda y un collar de huesos en el pecho. A su lado, otro guerrero cargaba un estandarte adornado con plumas rojas. La caravana se detuvo a unos metros de McCallen. El silencio fue total, roto apenas por el relincho de un caballo. Entonces el jefe apache desmontó y avanzó unos pasos. Sus ojos se clavaron en los del vaquero. «Tú», dijo en un inglés áspero pero claro. «Tú salvaste a mi hija». McCallen tragó saliva. Asintió con firmeza. «La encontré en el río. La traje a mi casa. Le di agua, comida y cuidado». El apache lo observó como si intentara leerle el alma. Tras unos segundos tensos, levantó la mano y chasqueó los dedos. La niña salió corriendo del umbral y con un grito emocionado se lanzó a los brazos del hombre. Él la levantó en alto y la abrazó con fuerza, cerrando los ojos. Fue un instante tan humano que a McCallen se le hizo un nudo en la garganta. Los guerreros, al ver a la niña sana y salva, murmuraron entre sí. Algunos incluso sonrieron. Pero el padre, al depositarla en el suelo, volvió a mirar al vaquero. Su rostro se endureció otra vez. «Mi hija regresó viva porque tú la rescataste». Sacó una bolsa de cuero de su cinturón y la arrojó a los pies de McCallen. El sonido metálico dejó claro lo que contenía. Monedas de plata y algunas piezas de oro. «Esta es tu recompensa». El vaquero bajó la vista hacia la bolsa, pero no la tocó. Algo en su interior se resistía. Había actuado por humanidad, no por dinero. «No la salvé por esto», respondió con voz grave. «Solo hice lo que cualquier hombre decente haría». El padre apache lo miró con extrañeza. Estaba acostumbrado a que los hombres blancos pusieran precio a todo, incluso a la vida. Pero aquel vaquero se negaba a recibir pago. Uno de los guerreros murmuró algo en su lengua. El jefe levantó una mano para que callara y luego dio un paso más cerca de McCallen. «Eres diferente», dijo lentamente, «y por eso lo que viene después será distinto también». Los hombres montados parecían tensos, como si aguardaran una orden que pudiera desencadenar la guerra o la paz en un segundo. El aire olía a pólvora contenida. La niña, agarrada a la pierna de su padre, levantó la mirada y dijo algo en apache. McCallen no entendió, pero vio cómo la dureza del rostro del jefe se suavizó apenas un instante. «Ella pide que vuelvas con nosotros», tradujo el hombre en un tono que mezclaba sorpresa y respeto. «Dice que eres parte de lo que la salvó». McCallen quedó helado. El destino, lo presentía, acababa de cambiar. Tras el encuentro inicial, el jefe apache hizo una pausa, observando a McCallen con ojos penetrantes. La niña permanecía junto a él, aferrada a su pierna,
como si intuyera que algo importante estaba a punto de ocurrir. Los guerreros detrás del padre permanecían en silencio, con las manos cerca de sus armas, listos para cualquier señal. Tu coraje y tu corazón han salvado a mi hija, dijo el jefe finalmente. Por eso no solo te doy la recompensa de monedas y caballos. Se inclinó ligeramente y dejó que la bolsa de cuero cayera al suelo otra vez, como recordando su presencia. Quiero ofrecerte algo más, un pacto. McCallen frunció el ceño. Él no estaba acostumbrado a tratos que involucraran familias y tradiciones ajenas. Su vida había sido simple: trabajar, cuidar el rancho, vivir con cierta independencia. Las palabras del jefe despertaban en él una mezcla de curiosidad y cautela. ¿Qué clase de pacto?, preguntó con voz firme. El jefe respiró hondo, como si eligiera cuidadosamente cada palabra. En mi tribu, cuando alguien arriesga su vida por la familia de otro, se crea un lazo que no se rompe. Te ofrezco mi respeto y la protección de mi gente. Y en señal de confianza, te pido que sigas cuidando a mi hija, aunque regrese conmigo. McCallen abrió los ojos con sorpresa. No esperaba semejante oferta. Lo que parecía una transacción monetaria se había transformado en un vínculo personal, casi sagrado. Su primer impulso fue rechazarlo. No quería responsabilidades que excedieran su capacidad. No deseaba interferir en la vida de los apaches. Pero al mirar a la niña, con sus ojos grandes y confiados, algo en su interior cambió. No puedo aceptar, dijo al principio. Hice lo que debía. Eso es todo. El jefe apache se inclinó ligeramente, sin mostrar enojo. Su calma era intimidante. Sabía que McCallen estaba frente a un dilema moral, no físico. La decisión no es solo tuya, explicó con voz firme. También es de ella. La niña ha hablado de ti, incluso antes de entender tu idioma. Dice que le diste vida, que la protegiste, y eso crea un vínculo que no se rompe con palabras. La niña, al escuchar la traducción de su padre, levantó la vista y lo miró. Sus ojos brillaban con algo que no era miedo ni timidez. Era confianza y reconocimiento. McCallen sintió como un peso desconocido se asentaba sobre su corazón. No podía negarle eso, ni a ella ni a su padre. El jefe apache se acercó y extendió la mano con un gesto ceremonial. Acepta esto, McCallen, no como obligación, sino como señal de respeto mutuo. Tu rancho y tu vida estarán protegidos por mi pueblo, y nuestra relación será de confianza y honor. El vaquero respiró hondo. Miró a la niña, luego al jefe, y finalmente a los guerreros que los rodeaban. Todos aguardaban su decisión. Está bien, dijo finalmente. Acepto tu pacto. Hubo un instante de silencio, y luego el jefe apache asintió satisfecho. Sus hombres soltaron tensiones contenidas, y la niña dio un paso adelante para abrazar a McCallen. Él la sostuvo por un momento, con un sentimiento que mezclaba orgullo, gratitud y responsabilidad. El jefe dio un paso atrás y habló de nuevo. Sabemos que los caminos de los hombres blancos y los de los apaches son distintos, pero hoy nuestros destinos se cruzan por la vida de esta niña. Que este pacto nos recuerde que la vida y el honor valen más que el oro o las palabras. McCallen sintió como una sensación de pertenencia lo envolvía. No era solo un vaquero solitario. Era alguien aceptado por una familia y por un pueblo que, aunque distante de su mundo, reconocía su valor. Cuando los guerreros montaron nuevamente y el jefe llevó a su hija de regreso, McCallen se quedó observando el horizonte. Por primera vez comprendió que sus acciones habían creado un vínculo que trascendería palabras y distancias. La recompensa monetaria había quedado en segundo plano. La verdadera ganancia era la confianza y el respeto de aquellos que, en principio, podrían haber sido enemigos. Después de la visita del jefe apache y el regreso de la niña a su padre, McCallen pensó que la calma volvería al rancho. Pero la tranquilidad que esperaba fue efímera. Los rumores sobre su acto heroico se propagaron más rápido que el fuego en pasto seco. La noticia de que había salvado a la niña y que ahora tenía el respeto y la protección de la tribu apache llegó al pueblo antes de que él pudiera siquiera explicarlo. Desde temprano, vecinos y conocidos comenzaron a aparecer cerca del rancho, algunos con curiosidad, otros con desconfianza. La señora del molino, que siempre había criticado la independencia de McCallen, no perdió tiempo. «Así que te codeas con los indios, McCallen», gritó dejando que su voz se escuchara por todo el patio. «¿Acaso quieres problemas para todos nosotros?» Otros lo miraban con sospecha y murmuraban entre ellos. Algunos hombres jóvenes se rieron, considerando que un vaquero solitario no debía involucrarse con los apaches. Otros, sin embargo, parecían admirar su valentía, aunque ninguno se atreviera a decírselo en voz alta. McCallen se mantuvo firme, sin levantar la voz ni perder la calma. Sabía que las habladurías no tenían fundamento. Él había hecho lo correcto, y eso era suficiente. Aún así, sentía un nudo en la garganta al ver cómo el pueblo lo juzgaba sin comprender el contexto.
Mientras revisaba los cercos y los animales, escuchó a un grupo de hombres que pasaban junto al camino. Uno de ellos, más atrevido, gritó: «Macallen, cuida tu rancho. No queremos ver conflictos con los apaches por tu culpa». El vaquero se detuvo y giró lentamente. Su mirada firme los hizo callar. «No busco conflictos», dijo. «Solo salvé a una niña que estaba en peligro. Eso es todo». Sin embargo, la tensión no desapareció. En el pueblo, algunos empezaban a especular que la niña había sido raptada o que Macallen planeaba quedarse con ella. Otros murmuraban sobre el pacto con la tribu, temiendo que los apaches reclamaran tierras o control sobre el rancho. Al caer la tarde, Macallen se dio cuenta de que necesitaba tomar una decisión. Podía ignorar los comentarios, pero la presión social crecía y tarde o temprano alguien pondría a prueba el pacto que había hecho con el jefe apache. La prudencia le decía que fortaleciera las defensas del rancho y se preparara para cualquier situación inesperada. Esa noche encendió la chimenea y colocó la puerta principal bajo vigilancia. Recorrió el perímetro del rancho, revisando cada cerradura, cada ventana y dejando preparado un lugar seguro en caso de que alguien decidiera desafiarlo. Mientras caminaba, recordó la mirada de la niña y el respeto del jefe apache. Esa conexión le daba fuerza, pero también conciencia de que la responsabilidad que había asumido iba mucho más allá de la protección de su propiedad. Ahora estaba involucrado con la vida de otros, y eso no era algo que pudiera ignorar. Los lobos aullaban a lo lejos y el viento arrastraba polvo sobre la llanura, como recordándole que la naturaleza y los hombres podían ser igualmente impredecibles. Macallen se sentó en el porche, apoyando el rostro en las manos, y reflexionó sobre cómo un solo acto de bondad podía cambiar no solo la vida de la niña, sino la suya propia. Al final, comprendió que la admiración y el respeto de la tribu apache eran un tesoro mayor que cualquier moneda o alabanza del pueblo. Si bien la gente podía hablar y criticar, su conciencia estaba tranquila. Había hecho lo correcto, y la vida de una niña había sido salvada gracias a su decisión. Esa noche, mientras las estrellas aparecían en el cielo, Macallen comprendió que el verdadero desafío apenas comenzaba. La relación con la tribu y la niña sería un lazo duradero, y el pueblo siempre miraría con recelo a quien se atreviera a cruzar esas fronteras culturales. Pero él estaba decidido: protegería a la niña y respetaría el pacto sin importar las habladurías. El amanecer se filtraba lentamente entre las cortinas de la cabaña del rancho, iluminando la habitación con un tono cálido. Macallen había pasado la noche en vela, pensando en la conversación con el jefe apache y en las repercusiones que su acto heroico había causado en el pueblo. Sabía que su decisión de ayudar a la niña no podía deshacerse. Había creado un lazo que ahora debía mantener con honor. No mucho después del desayuno, se escucharon relinchos y el crujir de la tierra bajo cascos de caballo. Macallen salió al porche y sus ojos se encontraron con un grupo de guerreros apaches acercándose. Esta vez no había tensión inicial. Las expresiones de los hombres eran de respeto y determinación. Al frente, el jefe apache cabalgaba con la niña entre los brazos, sonriendo con confianza. La niña corrió hacia Macallen tan pronto como llegó a tierra firme, y él se agachó para recibirla. Ella lo abrazó con fuerza, como si quisiera asegurarse de que él estaba allí para protegerla siempre. Macallen sintió un calor inesperado en el pecho. Era un vínculo más profundo que el que había conocido con cualquier amigo o compañero de trabajo. «Mi hija está bien gracias a ti», dijo el jefe apache con voz firme pero serena. «Queremos asegurarnos de que se mantenga ese vínculo y que sepas que siempre serás bienvenido entre nosotros». Los guerreros se alinearon a cierta distancia, formando un semicírculo de protección silenciosa. No era un gesto de amenaza, sino de respeto y vigilancia. Una ceremonia silenciosa que fortalecía el pacto entre Macallen y la tribu. El jefe continuó: «Queremos enseñarte algo sobre nuestra tradición. Cuando alguien arriesga su vida por un miembro de nuestra familia, se le considera aliado para siempre. Esto no se rompe. Hoy reafirmamos ese pacto». Macallen asintió, consciente de la magnitud de lo que estaba aceptando. No era un simple agradecimiento. Era un lazo de lealtad y confianza que trascendía la cultura y la sangre. «Aprecio el gesto», respondió él, «y haré todo lo que esté en mi poder para honrarlo». La niña se acercó y, con una mezcla de timidez y alegría, tomó la mano de Macallen. Era un gesto pequeño pero poderoso. Un reconocimiento de que él había salvado su vida y que ahora era parte de su mundo. «Aprenderás a comprendernos», dijo el jefe, «nuestra historia, nuestras costumbres. Así, cuando llegue el momento, podrás ayudar a otros y proteger lo que es sagrado para nosotros». Durante las siguientes horas, la tribu compartió comida, historias y enseñanzas básicas con Macallen. Le explicaron la importancia de la familia y la protección mutua y cómo ciertos gestos simples eran más valiosos que cualquier moneda o regalo. Cada palabra reforzaba la idea de que el vaquero no solo había salvado a la niña,
sino que había entrado en un mundo que requería respeto, paciencia y coraje. A medida que el sol subía y las sombras se acortaban, McAllen comprendió que su vida estaba cambiando. El rancho ya no era solo un lugar de trabajo y soledad. Se había convertido en un punto de encuentro entre dos mundos distintos, unidos por un acto de bondad y valentía. Antes de partir, el jefe apache se acercó y puso su mano sobre el hombro de McAllen. «Recuerda», dijo, «esta alianza es eterna mientras mantengas tu palabra. La niña siempre será nuestra hija y tú siempre serás nuestro aliado». McAllen asintió solemnemente, sintiendo una mezcla de orgullo y responsabilidad. Sabía que no todos comprenderían la profundidad de este pacto, pero eso no importaba. Lo que contaba era la vida de la niña y la confianza depositada en él por el jefe y su gente. Cuando los jinetes se alejaron y el silencio volvió al rancho, McAllen observó a la niña jugar cerca del corral. Su risa llenaba el aire y él sintió un alivio profundo. La tranquilidad no era definitiva. Sabía que el mundo exterior podía traer nuevos desafíos, pero por primera vez en mucho tiempo estaba seguro de una cosa: había hecho lo correcto, y esa certeza lo acompañaría siempre. El sol comenzaba a descender sobre las colinas cuando el jefe apache y su grupo regresaron al rancho. Esta vez no era solo una visita de seguimiento. Venían con una intención clara: ofrecer la recompensa prometida y cerrar el ciclo de gratitud que había comenzado con el rescate de la niña. McAllen salió al porche, ajustando el sombrero y tomando un momento para respirar profundamente. La niña estaba a su lado, observando a su padre con ojos brillantes, mezcla de alegría y nerviosismo. Sabía que algo importante estaba por suceder, aunque todavía no entendía del todo las costumbres de su gente. El jefe apache desmontó lentamente y se acercó, llevando en la mano una bolsa de cuero repleta de monedas de plata, algunas piezas de oro y caballos jóvenes y fuertes. A su alrededor, los guerreros observaban con respeto, dejando claro que el acto que estaban por realizar tenía tanto peso simbólico como material. «McAllen», comenzó el jefe, con voz firme pero cálida, «esta recompensa no es solo por salvar a mi hija. Es por demostrar que el respeto y la humanidad pueden trascender culturas y fronteras». El vaquero inclinó la cabeza, agradecido pero consciente de que el valor real de su acción no se medía en monedas ni caballos. Había salvado una vida y había ganado algo mucho más importante: la confianza de una familia y de una tribu entera. «Acepto la recompensa», dijo finalmente, «no por riqueza, sino como símbolo de nuestra alianza y respeto mutuo». El jefe asintió, y la niña se acercó corriendo para abrazar a McAllen. Él la sostuvo con firmeza, sintiendo cómo aquel lazo, tejido con valentía y ternura, se consolidaba en ese instante. Por primera vez comprendió que su vida solitaria había cambiado para siempre. No era solo un vaquero aislado, sino alguien conectado con otra cultura, con otra familia, y con un legado de bondad que debía proteger. Mientras el jefe apache hablaba con sus guerreros, McAllen observó cómo cada detalle de la ceremonia reforzaba la importancia del respeto y la lealtad. Los caballos fueron atados cerca, y la bolsa de monedas quedó sobre la mesa como testimonio de un acuerdo más profundo que cualquier transacción económica. «Tu coraje y tus acciones son ahora parte de nuestra historia», dijo el jefe. «Mi hija siempre recordará que su vida fue salvada gracias a ti, y nosotros recordaremos que hay hombres blancos capaces de honor y compasión». La niña, abrazada a su padre, levantó la vista y murmuró algunas palabras en apache. McAllen no entendió exactamente lo que dijo, pero el brillo en sus ojos lo dijo todo: gratitud, reconocimiento y un vínculo que ni la distancia ni el tiempo podrían romper. Los guerreros comenzaron a retirarse lentamente, llevando consigo la calma y el respeto que llenaba el aire. El jefe apache, antes de montar, miró una vez más a McAllen. «Que esta alianza dure más allá de nuestras vidas. Cuida de los tuyos y ellos cuidarán de ti». Cuando el grupo desapareció en el horizonte, McAllen sintió una mezcla de alivio y satisfacción. La recompensa había sido entregada, sí, pero lo más valioso era la certeza de que había hecho lo correcto. La niña había vuelto con su familia, pero él sabía que ese lazo creado nunca desaparecería. Se sentó en el porche contemplando el atardecer. El rancho parecía diferente ahora, más vivo, más conectado con el mundo que lo rodeaba. La aventura de aquel día le había enseñado algo que ningún trabajo solitario, ningún ganado ni ninguna pelea de cantina podría haberle enseñado: el valor de la compasión, del respeto y de la humanidad compartida. Al caer la noche, McAllen guardó la bolsa de monedas y revisó los caballos nuevos. Todo estaba en orden, pero algo dentro de él se sentía distinto. Su vida había cambiado, ya no estaba solo. Había ganado algo que ninguna moneda podía comprar, y sabía que ese vínculo con la niña y su tribu lo acompañaría para siempre. La luna apareció sobre el rancho,
iluminando los campos y recordándole que, aunque el peligro y la duda siempre existieran, los lazos forjados con valor y humanidad eran más fuertes que cualquier adversidad. McCallen se recostó en su silla mirando las estrellas, con la certeza de que aquel rescate no solo había salvado una vida, sino que había cambiado la suya para siempre.